Buenas noches, estamos aquí haciendo una entrevista una vez más para Tachis y Tachones. El día de hoy nos encontramos con Jorge Rodrigo Peral Posada, que es un artista multidisciplinario, músico, compositor, pintor, grabador. Y pues la verdad es que un estuche de monerías, Rodrigo. Tienes bastantes cosas en tu haber. Y pues nos da mucho gusto que estés aquí. Te agradecemos mucho el espacio para que podamos platicar de qué es todo eso que haces tan interesante. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Perfecto, pues platícanos un poco porque pues la gente tendrá la oportunidad de leer la semblanza, pero pues tienes dos vertientes, obviamente sí, todo en el punto artístico, pero es interesante ver que tanto te dedicas al diseño como a la música, ¿no? Y que hayas estudiado la carrera de música. Entonces, platícanos un poquito, ¿cuándo surge tu interés por el arte? Yo creo que desde mis memorias más antiguas, o sea, desde que era un niño, creo que siempre el arte estuvo de alguna forma en mi vida, ¿no? Es que mis padres, los dos son artistas, ¿no? Mi papá siendo grabador y diseñador de billetes y mi mamá diseñadora gráfica, pintora. Entonces, como que siempre estaba ese ambiente, ¿no? Igual mi abuelo, por ejemplo, el papá de mi papá, también él era actor y ilustrador, ¿no? Tenía su estudio de ilustración. Y entonces como que siempre crecí pues con estas cuestiones de arte, eh, creo que el peor castigo que mis papás me podían dar cuando yo era niño era que me quitaran mis lápices y mi papel, ¿no? Era así como, pedía todo lo que fuera menos eso, ¿no? Sí, sí, sí. Oh, pues qué interesante. La verdad es que cuando sabíamos que te íbamos a entrevistar, pensé que eras, bueno, grabador, escultor, pintor, pero ya cuando estuve leyendo un poco de tu semblanza y dije, ay, también es compositor, ¿no? Pero además de carrera. Y Sí, luego, más sorpresa cuando me di cuenta que eras compositor de música contemporánea. Dije, wow, ¿dónde habías estudiado y todo eso? Y dije, no, pues es una persona muy estudiosa. Y bueno, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo haces para tener dos carreras artísticas o más en todo lo que has incursionado y todo hacerlo de manera profesional? Porque pues bueno, sabemos que para ser músico pues se requiere muchísimo tiempo, mucha práctica, mucho estudio y además con los estudios que tú has hecho pues también investigación, ¿no? Investigación, además de la práctica musical e instrumental para ser compositor, conocer muchísima teoría musical, pero además, ¿no? Llevar a cabo toda la parte de artista visual y todo hacerlo tan profesional. ¿Cómo lo haces? pues bueno, es algo curioso tal vez. Cuando yo era niño, como mencionaba, siempre crecí con esa parte del arte visual muy fuerte en mi familia, ¿no? Siempre igual, ¿no? Íbamos a los museos de arte, siempre como que todo con la cuestión de las artes visuales. Sin embargo, siempre me gustó mucho la música clásica desde que yo era niño. Yo recuerdo que en particular uno de mis tíos, hermano de mi mamá, siempre decía, no, es que el niño necesita escuchar la música clásica, ¿no? Para que, o sea, le hace bien, ¿no? Pero yo lo disfrutaba, o sea, de hecho, siempre recuerdo que oía, cuando yo era niño, recuerdo una vez mis papás me llevaron a mí y a mi hermana a escuchar un concierto no recuerdo si fue Bellas Artes, no recuerdo dónde fue, pero yo quedé fascinado, o sea, vi a la orquesta, los músicos, todo, para mí siempre fue como algo que siempre quise hacer, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño le decía a mis papás, oh, quiero estudiar música, ¿no? Me gustaría aprender a tocar el piano, porque en la casa de mis abuelos tenían un piano, ¿no? Y yo siempre lo quería tocar pero desafortunadamente cuando era niño como que nunca tuvimos un piano en la casa, entonces era complicado, ¿no? Eso de estudiar música. Sin embargo, fue algo que nunca se me pasó como que esa pasión o
ese deseo por aprenderlo, ¿no? Y cuando nos cambiamos a Canadá, cuando llegamos a vivir aquí en Canadá, he de haber tenido unos, bueno, yo tenía 10 años cuando llegamos y mis abuelos nos regalaron el piano, ¿no? Dijeron, como sabían que me gustaba la música, eso, o sea, nos regalaron el piano y mi papá me empezó a enseñar pues de sus composiciones, porque mi papá también estudió música en su juventud, también compone música. Entonces, de las primeras cosas que yo aprendí fue de sus composiciones. Y, pero yo decía, bueno, pero ¿qué es lo que hace, qué es lo que forma una melodía, ¿no? Porque, ok, lo escuchas, pero hay algo más, más que conocer que solamente tal vez tocar la música, ¿no? Y tal vez eso fue lo que me interesó en la composición, porque yo entonces empecé como a componer mis propias piezas. En ese entonces no tomé en realidad clases de piano con un maestro, en realidad hasta que he de haber tenido como unos 15 o 16 años cuando empecé a tomar clases de piano, digamos como más ya Formal. profesional, ¿no? Más formal. Eh, y yo recuerdo que la composición me interesaba, pero no sabía mucho, ¿no? De la teoría, de todo esto. Siempre lo hacía un poco como amateur, ¿no? De hobby, digamos. Y de hecho yo cuando me iba a graduar de la prepa, yo estaba pensando en estudiar escultura. Mi idea era irme a estudiar a Italia escultura, ¿no? Y recuerdo que mi papá me dijo, no, mira, en Florencia hay muy buenas escuelas de arte, ¿no? Y o sea, yo quería hacer eso, ¿no? Dedicarme como a las artes plásticas, la pintura, la escultura. Y, pero un día recuerdo que llegaron unos músicos, ¿no? A mi prepa. Yo estudié en una prepa de artes, de diferentes, o sea, todas las disciplinas, ¿no? Ajá. Y ese día recuerdo que no tenía clase, fue en la mañana, no tenía clase y vi a estos músicos, ¿no? Que entraron al auditorio con un clavecín, ¿no? Entonces, pues me llamó mucho la atención. Dije, ¿qué van a hacer, no? Entonces lo seguí, me metí al auditorio y dieron una plática, eran de la Universidad de McGill y estaban hablando acerca del programa de música, ¿no? Que ellos tenían y para mí fue algo como que muy interesante. Dije, tengo que saber más, ¿no? Sobre composición, estuve platicando un poco con ellos, preguntándoles, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para entrar a la universidad, todo esto? Y yo pensé, dije, no, como que todo el mundo empieza como que muy niño, ¿no? Eh, eh, Siento que yo desafortunadamente no empecé tan joven como me hubiera gustado, pero sin embargo, tal vez la pasión que sentía por la música me hizo como que me concentré totalmente a la música, como que ahí algo cambió, no sé, como que dije, no, es como que una pasión muy fuerte que tengo por la música. Dije, de alguna forma las artes visuales, como que he crecido toda mi vida con esta disciplina del dibujo, de la pintura, ¿no? De todo esto que aparte pues siempre mis papás, mi abuelo, o sea, siempre me enseñaron técnicas, cosas así, ¿no? Y con la música pues no tenía mucho que aprender, ¿no? Entonces dije, quiero concentrarme todo lo que pueda en aprender composición, la teoría, todas estas cosas, ¿no? Y recuerdo que fue entonces que tomé clases de composición con una compositora aquí en la ciudad de Ottawa, que se llama Maya Badian, es una compositora rumano-canadiense, ¿no? Y la verdad es que me enseñó no solamente, obviamente, sobre la teoría, la composición, pero también a tener una disciplina, porque en efecto, como mencionas, se necesita tener una disciplina muy fuerte, muchas horas de estar practicando, de estar estudiando, ¿no? Y por suerte, cuando hice mi examen para entrar a la universidad, pude, pude pasar, ¿no? Sí, sí me aceptaron en la Universidad de McGill, que para mí fue como un sueño. No estaba 100% así seguro porque dije,
pero por un lado tal vez sí, o sea, por un lado dije, bueno, pero tengo que aplicar por lo menos, tengo que intentarlo, ¿no? Claro. Ok, oye Rodrigo, y platícanos, porque dentro de ese proceso nos enteramos que se publican 3 de tus composiciones y se encuentran en la Librería Nacional de Canadá. Sí, 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 sí. Platícanos un Eh, poquito de eso. cuando estuve estudiando composición con esta compositora, eh, ella, su esposo tiene eh, una editorial de música. Entonces, también publican no solamente las composiciones de ella, pero también de sus estudiantes, ¿no? Digamos que escogen tal vez de las que más les guste a ella, ¿no? Me recomienda, me decía, mira, estas composiciones puede ser, las podemos publicar. También porque cuando iba a entrar a la universidad para hacer mi aplicación, me pedían algunos ejemplares también de mis composiciones, ¿no? Ujú. Entonces, pues es también mucho más fácil si están publicadas, ¿no? Yo tenía las partituras, eh, podía meterlas también de esa manera, ¿no? No solamente como las hojas sueltas, pero era como un pequeño librito. Tenía dos de esas composiciones como en un librito, ¿no? Y luego la otra fue aparte, fue otra composición, fue de hecho mi primera composición que yo escribí, que recuerdo que la había compuesto para piano, antes de que empezara yo en realidad a estudiar composición y eso, había una chica que me gustaba, ¿no? Estaba en la, en la secundaria, entonces le dediqué esta pieza y después mi maestra me dijo, oye, está bonita, pero tal vez estaría mucho más interesante si le añadieras flauta, ¿no? O sea, que fuera flauta y piano, porque ella tocaba la flauta, ¿no? Yo le comenté a mi maestra, ¿no? Y me dijo, no, mira, si le aumentas flauta sería algo como un toque interesante, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que hice, ¿no? Digamos que tomé esa pieza que había compuesto para piano y le aumentamos la flauta, la parte de flauta, y pues me gustó el resultado, ¿no? Como que esa es una pieza especial porque sí, como menciono, fue como que la primera composición que escribí. De hecho, composiciones que hice antes, solamente las tocaban antes de que supiera ni siquiera cómo escribir la música. Entonces, pues en realidad las he olvidado, ¿no? Es la única, digamos, que quedó. Y la otra siempre me ha interesado mucho la música antigua, como que Ujú. la historia, ¿no? De la música. En general me gusta mucho la historia, pero porque siempre hay como una idea, ¿cómo es que llega uno al momento en el que estás, ¿no? Y por qué, digamos, si lo comparas con el pasado, qué hay diferente o qué cosas son similares. Y en la música, de alguna forma hoy en día, si oyes la música popular, es un poco, eh, digamos que usan los mismos acordes. Puede ser dos canciones diferentes o tres, pero los acordes son más o menos los mismos, la misma progresión de acordes, ¿no? Estoy Progresiones, hablando sí, en general, claro. ¿no? Muy en general, pero digamos, de la música popular, ¿no? Ujú. Ujú. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo habrá sido, por ejemplo, en la Edad Media, ¿no? ¿Cómo habrá sido no sé, durante el Renacimiento, no sé, ¿no? Todas estas épocas. Entonces me metí mucho como a tratar de no solo estudiar la música, pero tratar de componer música que fuera, digamos, en esos estilos, ¿no? Y recuerdo que estas otras dos composiciones son unas piezas polifónicas para piano que compuse en el estilo de Bach, ¿no? Digamos, son dos melodías eh, que digamos, es como un contrapunto, es decir, una melodía que empieza en una mano y luego se repite en la otra mano. Y es como ese juego de las dos melodías, Ujú. eh, crean ciertas armonías. Bueno, es que ya me iría muy a la cuestión
¿cómo puedo decir? Técnica o la cuestión Técnica, pero de... sí. Pero es lo que me llama mucho la atención, ¿no? Bueno, esas son las piezas que publiqué, ¿no? Ah, muy bien, muy interesante. La verdad es que ahorita que estás mencionando la música antigua, y como dices, la música del medievo, y también empecé yo a viajar en la música del Renacimiento y todo eso, ¿no? Que tiene historias muy interesantes, como dices, ¿cómo se les ocurrió? ¿Cómo pudo empezar? Y bueno, una parte muy importante de esto es muy interesante escuchar las polifonías, como dices, cómo empezaron las voces, la música religiosa, pero que también existía la música profana, ¿no? La música de Sí, los juglares y trovadores que contaban las historias de sí. diferentes lugares, de los reyes y las reinas. Entonces, me vienen todas estas imágenes a la mente. Y tú como artista visual, ¿has llevado estas imágenes también al arte visual? O sea, compaginando estas dos cosas. Tratas de componer cosas que tengan este estilo, ¿no? O sea, más o menos me doy una idea auditiva, pero me doy también una imagen visual y supongo que en ti, pues, se crea todavía en esta pensamiento, en esta intelectualidad que tú ya tienes desarrollada, seguramente conjuntas también pues estas cosas, ¿no? Sí, sí, bueno, de hecho sí, en efecto, una de las cosas que a mí me llaman mucho la atención, como siempre lo conecto, yo sí tengo mis teorías, ¿no? Yo siempre pienso que la historia es como un poco como un círculo, ¿no? De alguna forma se repite, tal vez un poco variada, pero se repite de alguna forma, ¿no? En ciertas cosas. Y en cuanto a la música y el arte, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer retratos, como que pintar retratos, digamos, bueno, por ejemplo, para lo del grabado y eso, ahora sí que es por eso que me gusta tanto, ¿no? Cada retrato es algo muy interesante, pero en la pintura en particular, me llama mucho la atención las pinturas de, por ejemplo, de Rembrandt o de Van Eyck, ¿no? O Vermeer, ¿no? Que tienen esta iluminación que casi que puedes estar ahí, casi que puedes hablar con esa gente, ¿no? Que murió hace siglos, ¿no? Pero es como si estuvieran ahí, de alguna forma se quedó un pedacito de sus vidas en esas pinturas, ¿no? Y yo trato de tal vez encontrar una especie de puente entre esas técnicas de los maestros antiguos con tal vez buscando una forma de llevarlo a la actualidad, ¿no? Que no es fácil, pienso yo, porque eh, para empezar, hoy en día pinturas de así de hacer retratos no es muy común. Hoy en día la gente, pues, si quieres un retrato, mejor tomas una foto, ¿no? Y es más rápido, de alguna forma es más común, más barato también, ¿no? En cambio, hacer una pintura al óleo, un retrato al óleo, puedes tardarte meses, los materiales son caros, pero la técnica es fascinante, ¿no? A mí me gusta mucho tratar de imitar las técnicas que usaba, por ejemplo, Van Eyck. Ahora estoy tratando de recrear un poco esa técnica, ¿no? Que era una técnica, eh, lleva muchos pasos, ¿no? Hasta cierto punto. Él empezaba con un dibujo primero, a tinta china, y después encima de eso ponía una capa como de que sellaba, digamos, ¿no? Le daba un tono un poco amarilloso. Sobre eso empezaba, o sea, iba capa por capa, no eran como hacer veladuras muy, muy, muy delgadas de óleo, pero el efecto al final es de que te da una textura, casi que con profundidad, o sea, hay una cierta profundidad, no solo por el claroscuro y todo, pero también por las capas tan delgadas de óleo, ¿no? Y que siento que se ha perdido de alguna forma hoy en día, ¿no? Hay pintores muy buenos, que tienen técnicas diferentes, cada quien, pero siento que de alguna forma se ha perdido un poco estas técnicas antiguas, ¿no? Por ejemplo, otra técnica que me gustaría aprender es cómo pintaba Leonardo da Vinci, por ejemplo. Tenía también su técnica
que también era a base de veladuras, diferentes tonalidades a comparación, digamos, de Van Eyck, pero igual, es algo que hay que meterse, ¿no? Pues a tratar de experimentar un poco con eso, ¿no? Pero sí, ¿qué hago? Como mencionas, un poco parecido con lo de la música, que trato de, por ejemplo, usar la polifonía, el contrapunto, tal vez de una forma más contemporánea, no necesariamente tan apegado a las tonalidades, digamos, tradicionales, pero metiendo tal vez otras texturas, eh, eh, sí, otros sonidos tal vez, ¿no? Que no hubieran sido necesariamente tradicionales, pero sí se puede usar el contrapunto igual, ¿no? Y siento que esa es la cuestión con el arte. Siento que de alguna forma yo personalmente me siento que es un poco como un glaciar, ¿no? Como que muy poquito a poquito, tal vez vas Mm. avanzando, ¿no? Pero ese es en estos proyectos personales, ¿no? Digamos, los proyectos personales. Ujú. Ok. Pues eso es muy interesante y fíjate qué interesante que es que esta pregunta de alguna manera nos devela eh, tu paso por el arte. Porque yo tenía una duda, y por eso también fue que te preguntamos qué edad tenías. Sí, sí, Porque al ver tu trabajo, pues se ve un gran manejo de la tecnología. Entonces, yo tengo la idea de que actualmente todo lo que es diseño de billetes y grabado, pues es muy digital, ¿no? sí, 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 Y entonces me llamó mucho la atención que hubieras en 2015 participado en un entrenamiento de grabado a buril. sí, Y yo me quedé pensando y dije, bueno, yo había escuchado por parte de tu padre, que eso es algo que ya no se usa actualmente, ¿no? sí, sí, sí. Entonces yo decía, bueno, ¿y por qué? Entonces ahorita me lo acabas de dejar muy claro, fíjate, o sea, tienes esa necesidad o ese deseo por retomar, pues aquellas, ¿cómo decirlo? Formas de profundizar en las técnicas antiguas de, de la manera de pintar o de grabar, de diseño. Pues muy interesante. La gente va a tener la oportunidad de ver tu trabajo. La verdad es que tu trabajo nos encantó. Y, y a mí me gustaría que me dijeras, algo leí acerca de que de alguna manera tú estabas trabajando en los veranos, si no entiendo, en el banco, ¿no? Sí, ¿Y cómo fue que te decides ya a formalmente empezar a diseñar ya para billetes? pues sí, en efecto, durante los veranos, la empresa donde trabajo, que en ese entonces, bueno, solamente en los veranos dan oportunidad a los hijos de la gente que trabaja para la Canadian Banknote Company, les dan oportunidad de trabajar, ¿no? Durante los veranos en diferentes departamentos, ¿no? En mi caso, bueno, pues fue en el área de diseño, ¿no? Mi papá les comentó, bueno, pues él sería bueno haciendo ilustraciones o diferentes tipos de aprender el grabado, un poco de diseño, ¿no? Todas estas cosas. Y entonces yo recuerdo que en efecto yo los veranos me ponían a hacer proyectos que tenían que ver con ilustración, o sea, de que tenía que hacer ilustraciones, cosas así, y recuerdo que mi papá me empezó a enseñar ya grabado, ¿no? En ese entonces yo recuerdo que me empezó a poner ejercicios, yo hacía, por decir algo, ilustraciones, retratos, y me decía, mira, para hacer las líneas, me empezó a explicar cómo formar un retrato digamos, como grabado, ¿no? Eh, pero en efecto lo que mencionabas es algo curioso, eso de que ahora es digital, ¿no? Porque yo recuerdo cuando yo empecé a hacer lo del grabado, para mí se me hacía
como que siempre veía que mi papá, todas las líneas, todos los puntitos de sus grabados eran como muy perfectos, eran muy exactos, ¿no? Yo veía y decía, wow, cómo es que le queda tan perfecto, ¿no? Yo no sabía cómo se puede llegar a hacer algo así, ¿no? Y yo recuerdo que cuando me empezó a enseñar a hacer grabados, al principio era hacer muchos ejercicios a tinta china, ¿no? Primero, como hacer como más o menos la dirección de las líneas, me explicó un poco acerca de la anatomía, ¿no? Porque eso te ayuda mucho como a imaginar la dirección de las líneas, ¿no? Porque, por decir algo, ¿no? Si tienes un cachete, ¿no? Y tú coges, haces unas líneas, no sé, de acá, se ve un poco raro, ¿no? Porque, pero tú me empezó a explicar, no, mira, tienes que, si sigues un poco la forma del cachete, de la nariz, me empezó a explicar. Y cuando yo lo empecé a transferir, digamos, a la computadora, que empecé a usar la computadora para hacer estas cuestiones de grabado, entonces yo recuerdo que se pueden hacer cosas muy exactas, muy precisas, ¿no? De que tú puedes medir exactamente las líneas, todo. Y, y mi papá me dijo, no, eso es que no puedes hacerlo tan preciso. Y yo decía, pero ¿cómo si... Yo pensé que esa es la idea, ¿no? De hacer algo perfecto, algo que esté, o sea, yo veo que cuando tú te pones a hacerlo hacia a buril, queda todo exacto. ¿Cómo es que ahora que con la computadora puedes medir todas las líneas, puedes hacer de tal forma que todas las líneas queden la misma distancia, al mismo grosor en ciertas partes, todo? ¿Cómo es que ahora me dices que no está bien eso, ¿no? Y entonces él me explicó, es que si tú tienes el entrenamiento de hacerlo de la forma tradicional, empiezas a entender por qué, ¿no? Y yo, aunque él me explicaba, porque él me explicaba que tenía que verse esa expresión artística, si no es como una computadora, queda muy robótico todo, ¿no? Muy plano de alguna forma, ¿no? Yo no lo entendía en ese entonces. Y aún cuando de alguna forma en teoría trataba de entenderlo, en realidad no lo capté hasta que estuve en Italia y estuve haciendo el grabado a buril, ¿no? Porque antes de eso, tal vez hacía como digamos, aguafuertes o cosas así, que igual, ¿no? Es un poco a mano, pero fue hasta ese entonces que yo entendí, dije, ok, entiendo que cuando lo haces a buril tratas de que quede todo perfecto y hay una belleza en esas imperfecciones, ¿no? Digamos, cuando una línea te queda ligeramente chuequita o que se te resbaló un poquito el buril y te quedó un puntito un poco más, o sea, cuando ves el retrato, digamos, a una distancia, porque es pequeñito, no lo, no lo, no son cosas que salten y digas, oye, mira qué feo quedó esa línea ahí toda, digo, al menos de que te equivoques muy feo, ¿no? Pero, pero en general son esos pequeños como errorcitos, digamos, esas pequeñas imperfecciones que lo hacen como más orgánico, ¿no? Entonces, trato de transferir eso mismo a los grabados a computadora. Mucha gente piensa, por ejemplo, que ahora es digital, dices, bueno, no sé, el software, el programa, de alguna forma tú, no sé, tal vez metes algunos números, hace la computadora algún tipo de algoritmo y pues ya queda más o menos. Pero no, en realidad sigue siendo como muy manual, ¿no? El trabajo eh, es como un dibujo a tinta china, ¿no? Más o menos, una cosa así. Sigues haciendo las líneas a mano, claro, lo puedes arreglar mucho más fácil, ¿no? Digamos que si no te gusta, te quedaron unas líneas que no te gustaron, simplemente las borras y lo vuelves a hacer, ¿no? Que si eso te pasa con una placa, pues ahí sí está medio difícil, ¿no? Hay que empezar de nuevo todo. Sí, 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 sí. Qué bien. Sí, sí, sí. Y entonces fue después de que estuve en los veranos, cuando yo me iba a graduar de la universidad, yo estaba pensando, pues estudiar, digo, dedicarme a la música, ¿no?
Y el jefe de mi papá le comentó a mi papá, le dijo, oye, ¿tu hijo qué es lo que va a hacer, no? Mi papá le dijo, no, pues va a dedicarse a la música, ¿no? Dijo, no, dice, pues a ver, coméntale a ver si le interesaría, pues trabajar con nosotros, ¿no? Y entonces ya mi papá me comentó, oye, mira, te interesaría trabajar con nosotros en el departamento de diseño, todo. Y yo, pues la verdad lo vi como una gran oportunidad y la verdad es de que ha sido, he aprendido mucho, ¿no? Eh, ha sido muy buena experiencia, ha sido algo muy bueno, ¿no? Entonces, digamos que fue como, fui, digamos, de las artes visuales a la música y luego de vuelta a, Para- a las artes visuales, ¿no? De alguna forma regresé, ¿no? Oh, pues súper interesante, Rodrigo. Ahorita, ¿sigues dedicándote a las dos, a la música y a las artes visuales? Sí, bueno, digamos, al grabado es como mi trabajo, es a lo que me dedico profesionalmente. Y la música ahora lo hago más como para mí mismo, ¿no? Sí estoy, digamos, en un grupo de piano aquí en la ciudad de Ottawa, pero es algo que hago por gusto, ¿no? Digamos, por diversión, más no es algo que lo haga de una forma profesional, ¿no? ¿Ok? Oye, y en la cuestión de los estudios, em, ¿tuviste la oportunidad de irte, como nos decías, desde los 10 años a Canadá? Sí, ¿No? Entonces, pues ya estudiaste allá, estuve leyendo que este high school allá, ¿no? Precisamente en una escuela donde pues estaba muy enfocada a las artes y entonces pues obviamente eso te dio una visión muy padre y pues oportunidades, ¿no? Pero eres mexicano y también eres canadiense. sí, 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 Entonces, este, pues tú sabes que en México y en otros países siempre hay diferentes oportunidades para todos en cuestión del estudio, ¿no? sí. Es muy diferente. Entonces, pues tú tuviste la fortuna de estudiar allá. ¿Qué es lo que tú recomiendas a los chicos mexicanos que quieren destacar, que quieren estudiar, que quieren entrar en el ámbito de las artes para que lo Pues puedan lograr, ¿no? sí, sí, claro. Bueno, creo que lo más importante creo que es la perseverancia, ¿no? Nunca darte por vencido y creer en ti mismo, ¿no? Porque yo puedo decirles que yo recuerdo cuando yo era, que empecé en esto de la música, había gente que no creía que pudiera lograrlo porque pues había empezado tarde, ¿no? Había gente que me decía, oh, no, pero mira, y no que tampoco necesariamente que lo hicieran con digamos, por desanimarme no, yo siento que tal vez simplemente por decir, oye, mira, puede ser que sea difícil a esta edad, no sé si lo puedas hacer, ¿no? Eh, sí, había de ese tipo de comentarios, ¿no? Que a veces la gente me decía, pero no, mira, la gente en la música empieza a los 5 años, tú pues ya es un poco tarde, ¿no? Y, y siempre dije, bueno, puede ser que sí, no digo que no, pero lo voy a intentar por mi cuenta y ya si veo que pues no, que no me aceptaron, pues, que no se puede, lo que sea, bueno, pero ya lo probé, por lo menos lo intenté, ¿no? Y, y entonces ya puedo tener yo la satisfacción de que lo, 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 lo intenté, lo hice, funcionó o no funcionó, pues puedo decir, tal vez de alguna forma en la cuestión profesional en la música, de alguna forma tal vez fracasé, ¿no? Pero no es algo que haya abandonado, ¿no? Y eso es con todo. Pienso que uno tiene que echarle ganas, tienes que seguirle, perseverancia, no dejarse llevar, como digo, por los comentarios de otras personas, porque creo que está dentro de cada uno de nosotros
¿cómo puedo decir? La valoración personal, ¿no? Porque cada uno creo que sabe a lo que es capaz, de sus capacidades, y cuando empiezas tal vez a veces a escuchar a otras personas, aunque no es que tengan malas intenciones, o a veces sí, no se sabe, pero entonces ya te hacen un poco tambalear, ¿no? Y Claro. eso no ayuda, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño, mi mamá me contaba una historia que era la historia de las piedras que hablan. No sé si saben esta historia, ¿no? Que era una ranita, ¿no? Que subía una montaña, ¿no? Y las piedras le decían, oye, pero no, tú eres una ranita, mira, estás muy chiquita, no vas a llegar hasta arriba, está peligroso, te va a comer no sé, un gato, un tigre, te puede comer, no vas a lograrlo, ¿no? Y la ranita, pues decía, bueno, eso es lo que dicen las piedras, pero las piedras no han estado hasta arriba, no saben, ¿no? Entonces, es lo que dicen, o sea, es su perspectiva, ¿no? Y la ranita poco a poco se tardó, ¿verdad? Pero al final llegó hasta arriba, ¿no? Entonces, como que siempre se me quedó muy grabada como que esta historia, ¿no? Que me contaba mi mamá cuando yo era niño. Igual, otra cosa que también siempre recuerdo muy, muy bien, igual que eran cosas sabias de mi mamá, yo digo, que cuando yo estaba en la escuela no era, digamos, por ejemplo, tenía problemas de dislexia, ¿no? De déficit de Ajá, atención. En ese entonces, cuando yo era niño, como que no era algo que se supiera mucho, no era algo así como ajá. que en ese entonces decían, no, mire, es que no estás Es estudiando lo inquieto. suficiente, Sí, sí, ¿no? Así como que, sí, sí. sí, o sea, yo recuerdo que sí había maestros que sí pues no eran muy amables con eso, ¿no? O sea, sí recuerdo. Sin embargo, me acuerdo que mi mamá me decía, mira, lo importante es de que saques 10 en alegría, aunque saques 8 en matemáticas, pero 10 en alegría. Ujú. Y eso es una filosofía que hasta la fecha me ha hecho, creo que eso hace sobresalir más que, digamos, tratar de ser no sé, el mejor en todo cuando tal vez no te concentras en lo que es tu pasión, en lo que verdaderamente te apasiona, te interesa, ¿no? Muchas veces creo que puede ser los jóvenes puedan sentirse presionados tal vez por sus papás o por sus amigos o por sus familiares de que tienen que ser de una cierta forma, tienen que estudiar una cierta carrera o lo que sea para sobresalir en la vida, ¿no? Porque siempre como que se tienen ciertas ideas, ¿no? De que no, mira, la gente Sí. sobresaliente hace esto, son los que tienen las mejores calificaciones o son cosas. No necesariamente. Creo que mucho también tiene que ver con, con la confianza que se tiene dentro de uno, la perseverancia y pues apasionarse por las cosas que, 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 que- que los interesan, ¿no? Y meterse con todo, ¿no? A dedicarse a esas pasiones, ¿no? Sí, claro que sí, no, y es que la verdad, pues, cuentas un poco tu historia y pues yo igual que tú, siempre me gustó la música desde chiquita y crecí en un ambiente musical, pero ya lo decidí como hasta los 16 también, así ya formal. Ajá, ajá. Y dije, no, pues ni modo, o sea, voy a hacer todo lo que pueda por entrar. Y pude entrar a la escuela de música, todo, me dediqué. Y pues a la fecha de eso vivo, ¿no? Estoy feliz, como dices, estoy feliz porque Sí, lo soñé y dije, quiero vivir de eso. Le dije a mi mamá y me dijo, pues sí, está bien, yo te veo muy convencida y veo que vas, entonces, pues te apoyo, pero como dices, todavía somos una generación donde sí te decían, no, pero mira, ¿qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? Y por eso también era mi pregunta, ¿no? Porque igual en México, tal vez en Canadá, en otros países, sí todavía se valora un poco más, ¿no? Un músico es alguien importante, respeto a un maestro. sí, Y aquí todavía tenemos un poquito ese estigma. Digo, muchas cosas ya se están sí, quitando, pero es importante, yo creo que pues que los chavos que empiezan también sepan que es trabajo, que sí, nada sí, es sí. fácil y No, que muchas veces no les gustan las cosas que cuestan trabajo, ¿no? A menos sí, que alguien valore, porque también se valora mucho lo que te costó
trabajo, Claro. lo que estuviste, el proceso que aprendiste, como tú en este caso del buril, dijiste, ahí aprecié y ahí aprendí, Sí, ¿no? muy cierto lo que comentas, Angelina. De hecho, eh, justamente pienso que tiene uno que desarrollar eso, ¿no? Porque creo que cuando uno está joven, pues piensa uno, no, pues yo ya sé, ya puedo hacer y puedo deshacer lo que sea, ¿no? Pero creo que hay muchas cosas que, o sea, yo por ejemplo siento que hay tantas cosas, ¿no? Que hacer, tantas cosas que aprender. Por ejemplo, siento que con mi papá siempre ha sido muy buen maestro. Siento que de veras, no lo digo porque sea mi papá, pero verdaderamente ha sido el mejor maestro de arte, ¿no? Y digo de arte en general porque no solamente me ha enseñado de grabado, me ha enseñado de dibujo, de pintura. Igual mi mamá, ¿no? Igual, pero mi papá, a comparación, digamos, de mi mamá, a veces mi papá tiene un estilo muy, ¿cómo te puedo decir? Yo me acuerdo, ¿no? Que a veces yo hice un grabado, así, algo, ¿no? Y yo estaba muy emocionado, decía, wow, mira, yo sentía que me había quedado, como decía al principio, ¿no? Que hacía estos retratos que trataba de hacerlo todo perfecto no decía, no, pues con la computadora puedo hacer que todas las líneas tengan la misma frecuencia y quede todo muy parejito, todo. Yo sentía que era algo que me había quedado muy bien, ¿no? Entonces llegaba, se lo enseñaba a mi papá y recuerdo que siempre era así como, pues no está mal, no está mal, pero mira, aquí le puedes cambiar esto y acá ya está mal esto y acá, mira, te quedó así, asado, ya. Y al final era así como que, está terrible, ¿no? Y de pronto hasta me sentía como, pues hasta me sentía como triste y sentía hasta a veces me enojaba, ¿no? Y yo, pero ¿cómo? Pero si yo sentí que, ¿no? Y como te digo, estas cosas por ejemplo, de hacerlo a la forma tradicional, aunque mi papá me lo explicaba y me llegó a enseñar ciertas cosas, todo, pero nunca, desafortunadamente, cuando empecé a trabajar en CBN, eh, no había tanto tiempo muchas veces para practicar el grabado, digamos, fuera del trabajo, ¿no? Para tal vez dedicarme más a aprender esa parte de las técnicas de Aburil y eso, ¿no? Entonces era más como, pues, a la cuestión digital y en los tiempos así, digamos, más libres, eso, pues, bueno, trataba de- de hacer algo más manual, así, pero nunca hubo en realidad un tiempo, ¿no? Así como cuando estuve estudiando en Italia, sí ese año fue solamente dedicarme 100% a aprender el buril, ¿no? Y, y entonces también tuve oportunidad de interactuar, por ejemplo, con otros grabadores, hice otros amigos, ¿no? De Estados Unidos, de China, de Francia, ¿no? Entonces conocí estos otros grabadores que cada quien tiene sus propias ideas y sus propios estilos, ¿no? Y entonces como que aprendí que no solamente existe un solo estilo o una sola forma que digas esto es correcto y lo otro está mal, no, cada quien tiene su interpretación y tal vez lo interesante es encontrar tu propia interpretación, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre, mi papá estudió en la escuela italiana y entonces eso fue lo que a mí me enseñó, ¿no? Cómo es el estilo italiano del grabado, que por decir algo ellos le dan mucha importancia al ángulo de las líneas, ¿no? De- y en cambio la escuela, digamos, de Estados Unidos es de que ahí lo importante no es tanto el ángulo, sino es tal vez la textura, es un poco la, el- la, visualmente qué efecto da, ¿no? Como efectos. Entonces, a veces hacen cosas que en la escuela italiana no lo harían, ¿no? Tal vez puede ser que el cruce queda muy cuadrado y la escuela italiana siempre dice, no, pero tiene que quedar un cierto ángulo, si queda muy cuadrado, no les gusta mucho. Y una cosa que aprendí es como a mezclar un poco, ¿no? Esas cosas, como decir, bueno, me gustan ciertas cosas de la escuela italiana, pero luego hay ciertas cosas que me gustó mucho de estos compañeros de Estados Unidos que hacían
Y aunque yo, por ejemplo, decía, bueno, prefiero que quede a veces un poquito cuadrado, o por ejemplo, hacen mucho como para hacer efectos, digamos, en la sombra, las líneas están más pegaditas y luego en el cachete se abre bastante, donde está la luz se abre bastante las líneas y luego se vuelve a cerrar un poco, como que está como muy, es muy como orgánico, ¿no? Digamos, eso me fascinó mucho, ¿no? Y yo dije, eso yo no lo había en realidad analizado antes, ¿no? Entonces, de hecho, me metí mucho a como analizar los grabados. Eh, Tengo, desde que regresé de Italia, de hecho, un poquito antes también, empecé a hacer como una especie de librería digital, ¿no? Digamos, de todos los billetes o grabados que yo pudiera escanear, así unos scans a alta resolución, y luego me ponía pues a observarlos, ¿no? A ver qué habían hecho, ¿no? Pues, por ejemplo, me tocaba decir algo, ¿no? Tienes que hacer un retrato por decir algún viejito, ¿no? Güey, y cómo le habrá hecho otros grabadores, a ver, que es un viejito que tiene una barba así, a ver cómo le habrán hecho el efecto de la barba. Me ponía a ver otros retratos, ¿no? Que es una cosa que mi papá siempre me dijo, aprendes observando otros retratos, ¿no? Tú los ves y tú te puedes dar una idea de qué es lo que tú puedes hacer, ¿no? Entonces también tiene mucho que ver con la observación, ¿no? Igual siempre creo que regresa a lo mismo, ¿no? La observación, repetirlo, tratar de copiarlo y después va surgiendo tal vez algo que ya tú sientes es más tu estilo, ¿no? No, pues muy, muy interesante todo esto que nos platicas. Oye, yo esta pregunta ya la he hecho antes, pero ¿qué sientes, no sé, salir un día a la calle a comprar algo y que te den cambio y que veas el billete y digas, ay, este lo hice yo, este lo decidí yo, ¿no? O sea, no sé, o la primera vez que lo ves, ¿qué sensación tienes? No sé si la recuerdes, la emoción. Bueno, recuerdo, creo que la primera vez que hice una viñeta para un billete y que salió me acuerdo que creo que fue la primera que hice fue para el billete de $5 de Canadá, que es un astronauta, ¿no? Que está con el brazo, el Canada Arm, ¿no? Que es ese bracito espacial, ¿no? Y fue la primera viñeta que hice. Yo me acuerdo que yo estaba así súper emocionado y yo pensaba que, wow, ¿no? O sea, me quedó en ese entonces yo pensaba, ¿no? Ahora lo veo y digo, ay, hay muchas cosas que le arreglaría, pero me acuerdo que me sentí bastante emocionado, ¿no? Mira, ese es como mi primer trabajo que salió, ¿no? Eh, Ahora siempre es como de alguna forma emocionante, ¿no? A veces hasta un poco, tal vez, chistoso cuando, por ejemplo, voy, no sé, al aeropuerto, ¿no? Que vas a otras partes del mundo, lo que sea, y te preguntan, ¿no? La gente de, de cuando llegas ¿Aduana? sí, a la aduana, ¿no? Y te preguntan, siempre preguntan, ¿a qué se dedica, no? Entonces, para mí es complicado porque siempre me ven como sospechoso, ¿no? Entonces, yo simplemente les digo, no, yo soy diseñador y ya, ¿no? O sea, ok, diseñador, ¿qué? Diseñador gráfico, está bien, ok, no pasa nada. Pero, porque yo antes sentía que, no, pues, tal vez les tengo que explicar, no, pues soy grabador, ay, ¿y eso qué es, no? Como, pues grabador para los billetes, hago los retratos, ¿ya? ¿Cómo? Pero ¿cómo? Entonces eres falsificador, ¿cómo está eso? ¿No? Así como que pensaban tal vez puedo falsificar billetes o no sé, ¿no? Como que me veían siempre sospechosos, así casi que, a Claro. ver, por favor, señor, venga con nosotros, vamos a llevarlo acá atrás, ¿no? A revisar, ¿no? Wow. Entonces, sí, es algo curioso, ¿no? Cuando a veces o a alguien le gusta, ¿no? Dice, mira, qué bonitos billetes o lo que sea, o que te hace, sin saber, digamos, que puede ser que yo, mi papá o alguno de mis amigos o algo que hemos trabajado en estos diseños, en estos billetes, pues sí, siempre es algo bonito, ¿no? Es como que es un trabajo del cual estás orgulloso, ¿no? De hacerlo bien, porque esa es otra cosa, ¿no? A veces, muchas veces, los tiempos que tienes para hacer muchos proyectos a veces son muy justos, ¿no? Entonces uno siempre trata de hacer lo mejor que puede con el tiempo que tiene, ¿no? De alguna forma,
y eso es tal vez lo que también te motiva a hacerlo lo mejor que puedas, ¿no? Tratar de superar tu trabajo anterior, ¿no? Sí, es algo interesante, ¿no? Esa sensación, esa idea tal vez, ¿no? No, muy bien. Oye, y como empezaste tan joven, también leímos que a los 13 años recibiste tu primer premio, Sí, 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 sí. ¿no? Un premio, y entonces, pues eso quiere decir que ya llevabas un trabajo previo también, ¿no? Ya estabas, pues, encaminado. ¿Cómo es tu adolescencia y tu juventud haciendo Em, todo esto, ¿no? Porque pues ya, obviamente, tienes que dedicar mucho tiempo a eso, ¿no? A estudiar, a investigar, a observar, a dedicarte a muchas cosas, ¿no? Además de la vida académica con la que hay que cumplir, pues tú ya tenías esta misión. Y además, eh, algo que tienen los artistas que siento que debería tener, que es algo que deberíamos desarrollar en todas las personas y en todos los seres humanos, pues la capacidad de contemplación, de disfrutar, porque obviamente cuando tú platicas, no, pues a mí que no me quitaran mis lápices, mis colores y todo eso, es porque tú siempre tenías ese deseo y esas ganas de plasmar algo. Pero además eso habla que tú siempre tenías esa capacidad de valorar, de observar, ¿no? Tu entorno, obviamente al observar también de poner, el artista siempre está en contacto con sus emociones y también de estar pensando en uno, reflexionar, cómo me sí. siento, pues, muchas cosas, ¿no? Interiorizar muchísimo, y yo creo que es algo que se trae y que deberíamos desarrollar muchísimo en los alumnos, en los más pequeños y en todos, ¿no? Si todos tuviéramos esto, aunque no te fueras a dedicar al arte, creo que cambiaría muchísimo la visión. Entonces, ¿cómo es toda tu adolescencia y tu juventud con todas estas cosas que tú haces? Eh, pues bueno, es curioso eso que mencionas, ¿no? De las emociones, porque siento que siempre he sido una persona tal vez muy emotiva, ¿no? Y no solamente que yo sea emotivo, pero que también percibo las emociones de los demás, ¿no? A veces puede ser que sé cuando alguien está de buenas o de malas, no sé, solamente porque percibes una cierta emoción, ¿no? De la persona, pero cuando yo era adolescente o así, recuerdo que tenía mi grupo de amigos no muy grande, o sea, pero porque siento que en efecto dedicaba mucho tiempo en mis proyectos de, por ejemplo, de pintura, me gustaba, siempre la pintura me gustó mucho, ¿no? Te digo, la composición y el dibujo. Y entonces, como que sí, tomaba mucho tiempo, sí, o sea, se llevaba mucho tiempo y había, pero no, tampoco yo me sentía como agobiado, que dijera, ay, no, tengo ganas de ir a, no sé, yo qué sé, a los antros o algo así. Nunca fue algo que a mí me llamara mucho la atención, ¿no? De hecho, yo recuerdo que me gustaba mucho, siempre me gustó la música clásica. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, era el chavito, pues así como que le hacían un poco el feo, ¿no? Como que, "Ay, no era de los chicos populares, digamos, de la escuela, ¿no? Al contrario, siempre era como que el que me hacían un poco como El freak. Sí. de bullying, sí, ¿no? Sí. Pero yo siempre bromeo, le digo a mis amigos, a mi esposa, siempre les comento, le digo, creo que mi, mi déficit de atención y tal vez vivía siempre un poco en mi mundo, ¿no? Entonces, hasta cierto punto eso me ayudaba porque aunque me hicieran bullying, como que de alguna forma es como que me hablaban, me decían cosas y por una oreja me entraba, por la otra me salía, porque yo estaba pensando, ¿qué voy a hacer cuando llegue a mi casa? Voy a ponerme a pintar, güey. No me ponía yo a concentrarme, ay, me dijeron que, no sé, lo que sea, ¿no? Me pegaba más cuando los maestros por ejemplo, tuve maestros, como mencioné anteriormente, que sí, a veces recuerdo una maestra que, por ejemplo, me ponía orejas de burro, ¿no?
me ponían en frente del pizarrón. Eso sí me pegaba más porque yo de alguna forma decía, bueno, siendo que es, digamos, la persona que está a cargo del salón o lo que sea de los niños, todo, pues es como más, yo lo sentía más impactante, ¿no? Igual volvemos a esa como esas emociones del artista, como que eres muy sensible con ciertas cosas, ¿no? Sí. Pero con los niños no, porque decía, bueno, son otros niños y pues ellos igual, ¿no? Yo recuerdo que mi papá siempre, mi mamá siempre me decía, no, pero no les hagas caso a los niños que te... Pero nunca me causó, digamos, en realidad molestia o que fuera algo que me afectara mucho, ¿no? Eh, y, y lo bueno es de que siempre tuve como que el apoyo de mis maestros aquí en Canadá. Sí, tuve muchos muy buenos maestros. Ahí sí noté una diferencia, digamos, de cuando yo era niño en México con estos maestros que tenían esas tácticas de que te ponían las orejas de burro o otra maestra que aventaba el borrador, por ejemplo, me acuerdo. Y aquí, no que todos los maestros, también había también algunos maestros que no tan, pero en general recuerdo que tenía maestros que me apoyaban mucho en la cuestión del arte, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era niño en México, por ejemplo, una maestra, se me quedó muy grabado, que decía, no, mire, es que todos deberíamos de ser como las hormiguitas, como las abejitas, porque todos siguen las reglas, todos siguen las órdenes y todo, y entonces así funciona una sociedad. Decía, sí, pero no al mismo tiempo, ¿no? O sea, yo me quedé pensando, sí, pero no funciona para todos, ¿no? Creo que, por ejemplo, como tú dices, te enseñan tal vez desde que eres niño a que tienes que crecer, tienes que hacer esto, tienes que estudiar acá, tienes que trabajar allá, tienes que, como que te van como que metiendo en una caja, después ya salir de esa barrera es complicado, como que ya te acostumbras, ¿no? A hacer de una cierta forma y cuando estoy seguro que todo mundo es artista de alguna forma, ¿no? Y es lo que yo siempre digo, es que todo el mundo es artista de alguna forma, ¿no? No, ser artista no es nada más como de la cuestión de las artes visuales o la música o la danza, pero por ejemplo, hay gente que disfruta cocinar, por ejemplo, ¿no? Y es muy buenos en la cocina o en las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Puedes hacer cosas increíbles, ¿no? Yo qué sé, en lo que sea, ¿no? Hasta puede ser que hasta la persona que barre las calles, ¿no? El barrendero del esquí. Estoy seguro que si lo hace o sea, tal vez le gusta que quede todo perfecto, ¿no? O sea, siento que todo el mundo puede encontrar como algo bonito de las cosas que uno hace, ¿no? Y como tú dices, tratar de liberar y encontrar esa introspección dentro de nosotros mismos, ¿no? Recomiendo, por ejemplo, a mí me gusta mucho salir a caminar, ¿no? Aquí en Canadá la ventaja, pues, es de que salir a caminar por los bosques es algo que me gusta mucho, ¿no? Te ayuda mucho la naturaleza, ¿no? Eh, te despeja la mente. En el invierno sí es un poco difícil, ¿no? Porque en el invierno son Sí. muchas horas de oscuridad, es mucho, como que es mucho estar encerrado, a veces hace mucho frío. A pesar de que he vivido casi toda mi vida aquí, siempre creo que el invierno, cada invierno es diferente, es a veces un poco pesado, ¿no? Pero sin embargo, me gusta, por ejemplo, salir a patinar, ¿no? Es algo Ajá. igual, tiene el mismo efecto que salir a caminar en los veranos, ¿no? Que sea un ratito, aunque sea nada más por un breve momento, ¿no? Pero te ayuda a despejar la mente y siento que todo el mundo puede encontrar una actividad que les ayude a sacarse un poco del estrés diario, ¿no? Que a veces uno creo que oye demasiadas cosas negativas en el mundo, ¿no? Todo como que se concentra en cosas negativas y hay muchas cosas también positivas en las cuales se puede uno concentrar, ¿no? Claro. Oye, y una última pregunta obligada, creo. ¿Cómo te fue en la pandemia? Ah, el- ¿Qué hiciste? ¿Qué creaste nuevo? ¿Qué te trajo la pandemia? El encierro, pues, todo esto, pues, confinamiento. bueno, pienso que por un lado, yo, digo, en la cuestión también del trabajo, tuvimos que trabajar desde casa, ¿no? De hecho, yo todo estoy trabajando desde casa, pero me di cuenta que
creo que estaba más ocupado que antes de la pandemia, ¿no? Porque siento que me concentro mejor trabajando en mi propio espacio, como que sin distracciones ni nada. Es como que uno se concentra mucho en lo que está haciendo, ¿no? Eh, y por otro lado, en cuestiones de proyectos personales, me he metido, me he regresado otra vez a la composición. Creo que cuando yo me gradué de la universidad y entré a trabajar en lo del departamento de diseño en la Canadian Banknote Company, por muchos años como que un poco abandoné la música, ¿no? De alguna forma seguía tocando el piano, más la composición por mucho tiempo dejé de componer, ¿no? Entonces, como que regresé un poco a descubrir las composiciones, por ejemplo, luego me pongo a buscar entre las composiciones que había hecho, por ejemplo, antes, y a veces encuentro algo que digo, esto está interesante, lo puedo tal vez mejorar, lo puedo hacer un poco diferente, ¿no? Y vuelvo a recomponer tal vez alguna pieza que había hecho cuando estaba en la universidad o algo, y otras que son nuevas, ¿no? Eh, eh, me ha dado, me ha dado tiempo de estar, a veces creo que uno necesita estar, ¿cómo puedo decir? Consigo mismo, ¿no? De alguna forma, cuando estás todos los días haciendo todas las cosas, trabajando desde, digamos, en la oficina o que tienes que hacer las cosas diarias, ¿no? De que ir al mandado, de que ir a hacer ciertas cosas, de alguna forma te dejas de estar contigo, es como que estás en automático, ¿no? Entonces, al principio, especialmente al principio de la pandemia, pues las tiendas a veces estaban cerradas Ujú. o tenías que pedir, por ejemplo, el mandado. Yo recuerdo al principio de la pandemia pedíamos el mandado Sí, y simplemente te lo traían a tu casa o tú llegabas y te estacionabas enfrente de la tienda y alguien salía y te lo daba a tu coche para que no hubiera tanta gente adentro de la tienda. Bueno, más bien estaban cerradas las tiendas, ¿no? No podías en sí. ese entonces entrar, ¿no? Entonces, eso hizo que pudiera también con mi esposa, ¿no? Convivir como más en pareja. Creo que llegar a... eh, creo que a veces esa es otra cosa, ¿no? Con la pareja, creo que cada quien tal vez está en sus cosas y luego no tienes tanto tiempo tal vez de platicar o así de que, a ver, cuéntame qué, ¿no? O, ay, no, esto me cayó gordo, lo que sea, tal vez no te pones en los zapatos de la otra persona y viceversa, ¿no? Entonces, también como que ayudó mucho, ¿no? Este tiempo, como que estar más también cerca con ella, con mis papás, ¿no? Con mi hermana, o sea, como que reconectarse, ¿no? Con mis seres queridos, ¿no? De alguna forma, eh, tuvo, tuvo, sí, creo que la gente siempre piensa en las cosas tal vez negativas de la pandemia, pero también tiene sus cosas que hay que pensar que también hay algo positivo, ¿no? Hay que tratar de encontrar lo positivo dentro de esta situación, ¿no? Entonces, sí, bueno, esa fue Pues sí. mi Como experiencia. decían algunos memes, ¿no? Ya estoy conociendo a mi familia y parecen buenas gentes. Pues sí, pues muy, muy interesante todo lo que nos platicaste. Pues muchas gracias por haber participado en nuestra revista. La verdad, el trabajo es muy bueno de Rodrigo, les recomendamos que lo vean, ¿no? Va a estar aquí en la revista y la verdad es que pues otra vez tenemos el privilegio de tener a alguien tan interesante, tan sencillo y pues tan agradable, ¿no? La plática muy amena, muchas gracias. La verdad es que seguramente hay muchísimas cosas más de qué platicar, pero pues recomendamos muchísimo el trabajo aquí en Taches y Tachones de Rodrigo Peral. Yo ya lo vi, la verdad es que sí quedé impactada. Es un trabajo diferente, sí tiene un sello y creo que eso es muy, muy importante. Tiene un sello, como tú mencionaste al principio de la entrevista, pero antes de que tú lo dijeras, yo lo vi en estos retratos
que vi que me estaba enseñando Rodolfo, decía, es que parece que los puedes tocar, se ve muy real, parece que la persona se está saliendo, ¿no? La cara del retrato, la verdad, eso me impactó mucho y tienen un sello, entonces creo que es muy importante y muy, muy valioso cuando pues reconoces a un artista por su trabajo. Yo estoy segura que si viéramos más, sí podríamos ver y decir, ah, ese es de Rodrigo. O sea, porque tiene como ciertos elementos, ¿no? Que le dan un estilo y una personalidad en tu trabajo. Y pues nos dio muchísimo gusto conocerte. Y muchas gracias. Es bienvenido también las veces que quieras a esta revista. No, pues muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias por la oportunidad, por la invitación. Y si quieren ver un poco más de mi arte, tengo también Instagram. A veces pongo, donde pongo algunas de mis cosas artísticas, ¿no? Perfecto, Es Rodrigo Peral 05. Sí, sí, perfecto. También lo Perfecto. compartiremos en la revista para que vayan sí, directamente por allá. Pues sí, muchas muchísimas gracias. gracias por tu tiempo y por todo, y la verdad es que un placer y un gusto tenerte por acá. Gracias, igualmente, igualmente. Muchas gracias.